Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Y vamos a hablar de la violencia de género, y para ello tenemos dos invitadas de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y son, por un lado, Mari Carmen García, trabajadora social. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Y junto a Mari Carmen también se encuentra María Esther Perdomo, abogada. Muy buenos días, María Esther. Buenos días, buenos días. Empezamos un poquito a hablar sobre el Día Internacional de la Violencia de Género, que se celebró el pasado 25 de noviembre. ¿Por qué se celebra este día? Bueno, este día se celebra porque un 25 de noviembre fueron asesinadas 3 hermanas en la República Dominicana en el año 1960. Eran las hermanas Mirabal. Ellas fueron unas mujeres luchadoras ante el régimen dictatorial que imperaba en ese momento en la República Dominicana. Fueron engañadas como mujeres de que iban a soltar a sus maridos y fueron asesinadas. Bueno, como tantas otras, ¿verdad? Se decidió entonces, en 1981, se celebró en Bogotá, en Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano. Y allí decidieron elegir el día 25 como el día de la violencia contra las mujeres, recordando a estas 3 hermanas que además en ellas como agrupan tantas mujeres que fueron asesinadas en esas circunstancias, ¿verdad? Después, en el año 1993, que es hace 2 días, como quien dice, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió celebrar a partir de ahí ese día como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Desde entonces se viene celebrando, se han ido sumando cada vez más mujeres, más asociaciones, y tenemos que seguirlo celebrando porque sigue habiendo muchas víctimas, víctimas mortales, que es lo que más se oye, pero muchas víctimas también calladas. Y bueno, ese día recuerda que ha habido en los últimos 10 años 800 mujeres han muerto en España víctimas de violencia de género, víctimas de sus compañeros afectivos o ex compañeros. Por lo tanto, también hay 800 personas que han sido ejecutores de violencia, ¿no? Esto hay que pararlo, hay que pararlo, y se le podría llamar un terrorismo porque hay tantas víctimas que habría que pararlo, ¿no? Unas 600.000 mujeres en España han sufrido algún tipo de violencia, de maltrato de género o machista, y se registran como unas 140.000 denuncias por delitos o faltas relacionadas con la violencia machista. Entonces, bueno, además unos 40 niños en lo que va de año han quedado huérfanos por ese tema. Por lo tanto, de la mano de las hermanas Mirabal seguimos celebrando este día, que es un día de lucha, de acción feminista, y también es un día en que las mujeres que viven esta situación de violencia, muchas veces calladas, se puedan sentir apoyadas por el resto de las mujeres y de los hombres que tienen esta sensibilidad. ¿Cómo se aplicaría la violencia de género, María Esther, desde un punto de vista jurídico? Bueno, representa una violación, la vulneración de los derechos fundamentales más básicos, esos derechos básicos que todos conocemos, sí, pero que parece que no le damos suficiente valor. Son los derechos que vienen en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución y prácticamente en las constituciones de todas las partes del mundo, y sin embargo parece que los olvidamos. Nos referimos al derecho a la integridad física, a que nadie me pegue, a que nadie me empuje, me tire del pelo, sencillamente porque hace daño, a la integridad moral, a que nadie me menosprecie o me insulte, porque también hace daño, sí, en el interior. Mi derecho a la imagen, a decidir si estoy rubia, morena, con una falda corta o una falda larga. Mi libertad de pensamiento, o sea, la libertad ideológica, decidir a quién voy a votar en estas próximas elecciones libremente. Mi libertad de expresión, si me voy a manifestar
en los medios y me voy a manifestar escribiendo, cantando. Mi libertad sexual, a decidir cuándo, cómo mantengo una relación sexual, porque sencillamente es un deseo íntimo que nadie puede imponer. Mi libertad de movimiento, es decir, a que yo pueda decidir a dónde voy en cada momento sin tener ningún tipo de coacción. Mi derecho de reunión pacífica, a reunirme con quien yo desee, con mis padres, con mis amigos, con mis parejas. Mientras no estemos organizando un acto terrorista, el derecho de reunión pacífica viene en la Constitución. Y así el resto de derechos más básicos que tiene un ser humano por el hecho de ser persona conforman nuestra dignidad y son el soporte de la paz social. Mientras siga existiendo un fenómeno como la violencia de género, realmente no tendremos una paz social real, ¿vale? Ya que estos los conforman. No obstante, en la Ley 1/2004, que es la Ley de Medidas de Protección Integral, hace referencia a la violencia de género como cualquier agresión, cualquier violencia física o psicológica, incluido pues coacciones, amenazas, la privación de la libertad y libertad sexual. Es a lo que se refiere nuestra ley. ¿En qué momento una mujer decide llevar a cabo pues, la denuncia o emprender una acción legal contra su pareja, María Esther? Normalmente forma parte de un proceso largo en el que hay alguna espoleta o algún resorte en el que ya ella se plantea que no puede más. A veces es por los niños, a veces es porque ya la agresión supera los límites que ella es capaz de soportar. Y bueno, cada mujer tiene un proceso personal, cada mujer, efectivamente, sí. Diferente. Sí, y entonces es cuando ella decide pues o pedir ayuda a amigos o pedir ayuda a instituciones, llamar al 112. Y ahí es donde empieza pues todo el papel de las oficinas de la mujer, que es fundamental. Otra pregunta, ¿cómo se definiría entonces la violencia de género desde el punto de vista social, Mari Carmen? Pues la violencia de género es aquel acto del cual pueda resultar un daño físico, psíquico o moral hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Y que puede traer, por lo tanto, daños en la integridad personal de la mujer. La violencia en general es eso, es coartar derechos y dañar a la integridad de la persona. La violencia de género es un acto que está llevado para someter, para controlar, para ejercer poder sobre la mujer. ¿Desde qué momento, qué señales nos indicarían que una mujer es víctima de violencia de género? Desde el momento que a lo mejor un día pues me tire del pelo por cualquier cosa, sería una primera pista para detectar una violencia de género. Yo creo que esa puede ser una, pero yo creo que hay otras anteriores que son palabras, que es control, que es a dónde fuiste, controlar el móvil, tener las claves de internet, hoy el control telemático, digamos, es así, pero ¿en qué momento? A veces es muy sutil, porque la violencia de género ya es la punta del iceberg. Pero ese control, ella no lo interpreta como un control, ¿no? Lo interpreta como preocupación por su persona, como cariño. Los celos son una manifestación de ese querer controlar, y eso muchas veces se interpreta a me quiere. Bueno, hay algunos, el acompañarme a todas partes se puede considerar como quiere estar siempre conmigo, pero también puede ser un signo, si va acompañado de otras cosas, de control y de aislamiento, porque es decir que la persona me tenga a mí como persona de referencia, como persona con la que habla todo, y ir alejando de las amigas, ir alejando de la familia. Esos son datos que pueden hacer a la mujer percibir algo está pasando, porque una de las primeras cosas que quiere el maltratador es aislar a la víctima. O sea, no hay un perfil de maltratador. No hay un perfil de mujer maltratada. Tampoco.
Y el perfil de maltratador no es una persona que tenga un problema mental, no. Las personas que tienen una enfermedad mental normalmente están tratadas. Es una persona que quiere ejercer el poder sobre otra persona como si fuera objeto de su propiedad. La violencia aparece desde el inicio de la vida. Tengo aquí estas matriuscas, porque la violencia tiene muchas capas. Y desde el principio de la vida se nace niña o se nace niño. Y en muchos países donde se nace niña, las niñas son eliminadas, vamos a decirlo de una forma suave. Se decide muchas veces abortar en muchos lugares cuando es niña. De niña ya solo al nacer se pasa eso. Luego la niña sale menos de casa, la niña percibe a veces menos cuidados, tiene menos libertades. De la niña a veces se espera menos porque hay un techo. El niño puede ser lo que él quiera, a veces hacia la niña ya. Luego viene la etapa de la pubertad y ahí ya la niña, como que en muchos países está la ablación, en el nuestro no, pero en muchos está, porque la niña no puede ser una persona que tenga toda su integridad, no puede ser una persona que disfrute de toda la amplitud de la vida, sino que hay que controlarla para que sea propiedad de alguien. Luego ya, si la mujer se casa, ya ahí ya sí que pasa a... Seguimos con el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, y ya la persona va queriendo pertenecer a, porque desde niña se le ha ido metiendo esto. Y luego aparece la mujer que creemos que es libre, que hoy puede ir vestida como quiera, puede salir a donde quiera, pero dentro, si abrimos, tiene todas estas capas que la han ido llenando de sentirse inferior, de una opresión que ha ido internalizando durante toda su vida y luego ya es una víctima fácil. Pero esto a nivel personal, lo que pasa es que la violencia no es solo una violencia personal, eso es la punta del iceberg. La violencia tiene una base estructural y una base cultural. ¿Qué influencia, Mari Carmen, o las dos María Esther, me refiero a Mari Carmen por lo que está hablando, qué influencia juega también la familia de ella, la madre? Porque a lo mejor dice, es que las mujeres estamos aquí para cuidar a otros, no para cuidarnos nosotros, sino siempre el rol de cuidadora, ¿no? De cuidadora de nuestra suegra, teniendo hijos e hijas. Desde pequeñita se encarga de cuidar de sus hermanos, de ser una mascota también, siempre el papel de cuidador y en grado de inferioridad. Mira, me encanta esa pregunta, Mariana, así que si te parece la contesto, porque hoy hablamos desde el feminismo hablamos de la cuidadanía, porque a las mujeres se nos ha educado más para la cuidadanía que para la ciudadanía. Y para aguantar, porque la madre dice, no, sí. Cuando yo también me casé con tu marido, yo también tuve que aguantar, porque la mujer tiene que aguantar. La mujer no tiene que aguantar, pero yo te voy a decir una cosa, que no quiero cargar el tema sobre la madre. Sí. Es el patriarcado, pero la madre tiene parte de responsabilidad en ese papel de que la hija tiene que ser cuidadora desde que nace hasta que... La madre y el padre, la madre y el padre, porque la violencia se puede ejercer activamente pero también pasivamente. ¿Quién ha educado? ¿Quién ha tenido el rol reproductor de nuestra sociedad? Han sido sobre todo las mujeres. Las mujeres activamente y los hombres muchas veces pasivamente. Sí. Entonces, ahí sí se va enseñando, pero es que se ha venido aprendiendo generaciones y generaciones que la mujer es la que cuida. Sí. Hay una autora, Silvia Federici, que es una feminista italiana, que tiene un libro, Calibrani la bruja, que me encantaría que todo el mundo se lo pudiera leer, porque ella habla muy bien de todo este tema, cómo se le da el rol productivo al varón y el reproductivo a la mujer. Entonces la mujer se queda en la casa, en los cuidados, en la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad también del colegio de los hijos, porque ahora, pues no sé, el tema está cambiando, pero las madres siempre son las que han ido a buscar las notas, el tema de hablar con los docentes. Exactamente. Y además a esto le sumamos el que ahora también estamos trabajando. Entonces ahora es la doble jornada
de la mujer que es trabajadora y cuidadora. La triple jornada de la mujer que, además de ser trabajadora y cuidadora, es activa política o socialmente. Ahí hay una triple jornada, porque de esto no nos va a sacar nadie más que nosotras mismas. Es nuestro movimiento el que va a hacer posible que esto cambie. Pero no me quiero olvidar de la otra violencia, la estructural, que está en la base de las desigualdades, muy unida a la violencia cultural. En la base de las desigualdades de género está esa violencia que se ha ido ejerciendo durante años, que es una violencia económica. La tierra, solamente el 1% de la tierra es posesión de las mujeres. El resto es posesión de varones. Y esto es una realidad que crea una violencia de base. Violencia económica, violencia política también, porque la participación ha estado vetada hasta hace muy poco. Recordemos, la historia de la humanidad es muy larga y la historia en que las mujeres hemos despertado es muy corta. Entonces, bueno, hay una violencia también que se ejerce en las guerras, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, las violaciones como campo de batalla. Bueno, habría mucho que hablar sobre la violencia. Bueno, yo, si me dejas, ahí me enrollo, pero la madre tiene responsabilidad sobre la hija desde el momento que nace, ¿no? Por el papel, también por el papel que se le ha dado. Es decir, esta estructura que nos explica Carmen también hace que a las mujeres se nos esté planteando una forma de ser como la óptima, es decir, que seamos dulces, que nos dediquemos a los demás, que tengamos esa tendencia servicial, a que estemos guapas, tampoco mucho, una serie de valores que se supone que para nosotros son importantes, que tengamos hijos. Si no tienes hijos parece que eres menos mujer, si no tienes pareja parece que eres menos mujer, ¿de acuerdo? Entonces esa forma parte del rol. Al rol a ellos, el tradicional ha sido pues que sean dominantes, que se permitan lo que deseen, que hagan deporte, los amigos, el dinero, el mundo de lo público. Eso en sí es una bomba de relojería, porque tenemos preparado a uno para dominar y controlar y a otra persona preparada para ceder. Ahí es donde se genera la violencia. No estamos hablando de otro derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad con independencia de que sea hombre o mujer. Correcto. De tal manera que habrá hombres más sensibles que mujeres y mujeres mucho más fuertes en determinados planos que hombres. Vale, pero si nos mantenemos en esos dos roles tan marcados, la violencia está garantizada, porque partimos de una situación de desigualdad. Entonces, cuando la mujer transmite este valor, solo está haciendo eco de la información estructural que recibimos. Es más, no siempre lo transmite, lo que pasa es que es muy difícil vencerlo. Es decir, que a nosotras, nuestras madres nos digan, y de hecho lo llevan diciendo durante años, no dependan de ningún hombre, estudie, salgan adelante, no significa que lo podamos hacer de entrada, porque nos hemos ido encontrando con muchísimas barreras. Y han sido las feministas más valientes las que han intentado ir rompiendo esas barreras para que podamos votar, para que podamos firmar un contrato sin que tenga que venir nadie y podamos de alguna manera defender nuestros derechos, ¿vale? Y eso se ha conseguido gracias a la discriminación positiva, porque si no hubiera sido muy difícil. Y si con discriminación positiva fomentada por el Estado o entablada a través de las leyes gracias a la sensibilización que ha puesto el feminismo sobre la mesa ha sido difícil, ya una mujer en su casa sola es complicado que pueda resolver. También hay que decir que hay hombres que creen profundamente en la igualdad de oportunidades, que creen profundamente también en el feminismo y que están en la lucha sobre este tema. También quería decir, al hilo de lo que estaba planteando Carmen del control, porque me parece muy importante, sobre todo para las chicas jóvenes, el secreto de las comunicaciones también es un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución española. Nadie nos tiene que mirar el WhatsApp, nadie me tiene que obligar a decir dónde estoy, nadie tiene por qué entrar en mi correo salvo que yo lo autorice. Entonces, eso forma también parte del control. Al final, a mí la manera más sencilla que me resulta para explicar esto es que lo que no es un trato adecuado, lo que no es un trato correcto, lo que no es un buen trato, por definición es otra cosa. Distinto es que se pueda penar, que con el código en la mano, el Código Penal en la mano, que tiene un principio de intervención mínima, podamos penar todas y cada una de las conductas que entendamos que es violencia. Pero sí conviene saber con quién estoy y qué conductas me está infringiendo para situarme.
porque desde el momento que alguien te insulta, desde el momento que alguien te amenaza, ya sabemos que hemos pasado la línea del buen trato a lo que no es un buen trato. Sí, después también hay mitos, ¿no? El de la media naranja y mucho amor romántico que las niñas y los niños de hoy confunden, ¿no? Bueno, las niñas y los niños de hoy y tradicionalmente casi todas nosotras, porque efectivamente, es decir, en la educación que nos han dado, en esa educación que pretendía ser dulce y amable para nosotras, lo cierto es que se nos ha fomentado un amor eterno que depende mucho de cómo lo cuidemos nosotras, y el hecho de ese deseo íntimo de que el amor te dure toda la vida, a muchísimas mujeres las ancla a relaciones que son perjudiciales, efectivamente. Entonces, quien bien te quiere te hará sufrir, forma parte del refranero español, y yo creo que ya toca que lo vayamos extinguiendo en ese tipo de afirmaciones. Yo quiero volver a la niña cuando haces esta pregunta, sí, porque nacer niña es un peligro, lo dijo Naciones Unidas. Tiene muchos más riesgos. Es un peligro porque hay toda una cadena cultural que te va transmitiendo que digas que sí siempre, que no digas que no. Te va transmitiendo, como decía Esther, que seas dulce y amable. Y se va transmitiendo desde Disney. Esas películas que parecen tan buenas para que cuiden a los niños mientras están transmitiendo unas desigualdades terribles. La Bella y la Bestia. La niña tiene que ser bella, pero el hombre puede ser bestia. Fijémonos. Luego, Blancanieves, la niña no va a despertar hasta que no venga un príncipe azul, le dé un beso y entonces ella ya despierta todo lo que es, ¿no? Bueno, pero hay muchas películas de Disney que están diciendo, sé dulce, sé buenecita, sé una princesa de hielo, ¿no? Como ahora, la princesa de hielo, ¿eh? Bueno, desde pequeñita se va metiendo, nacer niña es un peligro. Y luego lo otro, yo quiero volver a lo que tú decías, la responsabilidad de las madres. Bueno, yo me niego a echar más arena encima de nosotras mismas, ¿vale? Porque ya hubo quien echó mucha responsabilidad sobre las mujeres históricamente con la culpa de Eva. Y las mujeres somos buenas. Las mujeres no somos malas por naturaleza, somos buenas, ¿eh? Y no tenemos la culpa de todos los males de este mundo, y mucho menos la culpa de transmitir lo que nos han transmitido. Se nos ha transmitido el patriarcado, y el patriarcado hace bien a los hombres, pero también les hace mal. Los hombres se han perdido de muchas generaciones la ternura de los niños al crecer. Se han perdido la ternura de una persona mayor, lo que se puede aprender de un mayor cuando se le está cuidando. Se han perdido los primeros pasos, las primeras palabras, se han perdido el contacto físico duradero con sus hijos. Y todo esto lo pueden recuperar, y lo están recuperando. Hay muchos hombres feministas ya que son sensibles a todo esto. Las mujeres hemos salido de la casa para estar en la vida pública también, poquito a poquito. Lo que no ha ocurrido, o está ocurriendo, no voy a ser tan tajante, está ocurriendo menos, es que los hombres hayan entrado a la casa para ganar todo esto que se han perdido, que aprendan a ser autónomos, a cuidar. Hay muchos hombres que lo están haciendo y se han dado cuenta que están desarrollando su parte femenina y eso les hace más felices, ¿eh? Y eso nos libera a todos. El feminismo no es lo contrario del machismo, es la igualdad, es lograr la igualdad, porque somos diversos, pero somos iguales en derechos. Otra preguntita, ¿qué datos estadísticos existen sobre esta materia, sobre el tema de violencia de género? Bueno, hay datos que son sangrantes. En lo que va de año hay 55 mujeres asesinadas y más de 40 niños que han quedado huérfanos. El listado no oficial de listas de lo que llamamos feminicidio habla de 94 mujeres a estas fechas. En los últimos 10 años, 800 mujeres. Pero las cifras a veces son muy frías. Las cifras tienen nombre detrás, tienen una historia, que por ejemplo voy a leer alguna.
La segunda mujer que murió este año era la hermana de Teresa, era hermana de la primera que murió. A 2 mujeres asesinó el que era pareja de su hermana. La primera de ellas aparece como víctima de violencia real, pero la segunda no, es solo la hermana, pero también es víctima. Hay otras mujeres, una mujer de 24 años es asesinada a tiros en Lleida, por su marido, que posteriormente trata de suicidarse. Dejan 2 niños huérfanos de 1 y de 3 años. En Orense remata a su mujer María Isabel, de 62 años, que estaba ingresada con una grave lesión cerebral fruto de la agresión brutal anterior. Son mujeres con sus historias, no son datos, y son 800 en 10 años. Esto se puede llamar terrorismo. Otra pregunta: ¿qué finalidad tiene la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación? La asociación trabaja sin ánimo de lucro desde hace aproximadamente 30 años para promover la igualdad entre hombres y mujeres, y muy especialmente trabaja para prestar servicios en favor de estas mujeres y sus familias, en especial las mujeres que sufren violencia de género. Se trabaja con un equipo multidisciplinario, se intenta tener a cubierta siempre el área social, la psicológica y la jurídica, para poder dar una atención integral. Y bueno, trabaja con las subvenciones de las administraciones públicas, le hace Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas, el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Sanidad. Y bueno, tiene diversos proyectos, en concreto en Gran Canaria, pues algunos de ellos pues dedicados a mujeres con graves secuelas de violencia de género, otros dedicados a la integración de mujeres inmigrantes, otros dedicados a la prevención y atención a mujeres y niños que sufren violencia de género. Y en particular quisiéramos pararnos en el servicio de atención inmediata, que es en el que desempeñamos nuestra labor, Carmen y yo, que es un servicio de atención a la mujer en situación de crisis. En ese momento por el que tú antes nos preguntabas, en el que una mujer detecta que algo va mal, acude a ustedes. Efectivamente, acude por distintas vías, a veces porque tiene conocimiento por alguna amiga o algún vecino, a veces porque el 112 le da la información, desde los juzgados también se le da la información, o cualquier otro servicio de la red de mujer le informa de que puede atendernos. Tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde de manera interrumpida, y estamos, bueno, pues varias compañeras siempre al servicio de que en caso de que una mujer necesite una información clave o la que necesite, dependiendo del contexto en el que esté, pues se lo podamos facilitar. Y desde el punto de vista jurídico, ¿usted se ha avanzado en el tema de violencia de género? Desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de la formación de cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, del tema de juzgado, del tema de jueces, o realmente ven que esto es un tema, a veces ha pasado de lo íntimo, de lo personal, a lo social, el tema de violencia de género? Se ha avanzado muchísimo, o sea, no podemos decir que no. Lo que sí es cierto es que se ha avanzado gracias al empuje de la ciudadanía, de las organizaciones feministas, y a la vista del dolor de los resultados, que es como muchas veces se regula, a la vista de los resultados. Tanto con la creación de juzgados como con la conciencia de que hace falta la especialización por parte de los profesionales para poder trabajar. Si bien es cierto que siendo un fenómeno transversal como es la violencia a la mujer, y en una población tan amplia, y además siendo un problema no solo nacional sino internacional, nos queda mucho por recorrer, tanto en España como fuera de España. Es decir, hay que seguir trabajando por la especialización. Es clave la sensibilización con el tema, que nos impliquemos todos, hombres y mujeres, en resolver. Y si no hay recursos económicos para que los juzgados funcionen como tienen preestablecido la ley, para que los médicos forenses puedan desarrollar su trabajo, para que los abogados del turno de oficio estén tan pronto como se les llame, etcétera, etcétera, no habremos alcanzado el punto óptimo que pretendemos alcanzar. Y en eso debemos seguir. No nos podemos dormir porque ahí están los resultados. Carmen los acaba de explicar y son sangrantes.
Con respecto al servicio, además, yo creo que sería conveniente que Carmen aclarara también. Sí, porque hay distintas áreas en el servicio. Está el área jurídica, como muy bien ha explicado Esther, que luego seguramente ampliará un poquito, y está el área social y el área psicológica. Desde el área social, desde el trabajo social, hacemos la primera acogida al servicio. La mujer llega y en ese momento hacemos una escucha, en una entrevista en profundidad con la mujer, en la que ella nos cuenta su historia de violencia, lo que le está pasando. Muchas veces lo cuenta a borbotones porque le sale, otras veces le cuesta muchísimo hablarlo porque es algo que ha tenido callado durante años. Pero es esa escucha de la historia, es la escucha de su realidad social, familiar, qué está pasando a nivel vivienda, cómo está su salud, luego también si tiene redes, si tiene algún apoyo con el que cuenta, o si la violencia la ha aislado totalmente, en qué momento del proceso está, si tiene alguna decisión tomada, si viene para ver si, oiga, usted cree que esto es violencia. Y desde donde ella esté, desde ahí la acompañamos. Y ese acompañamiento es para que ella se empodere, para que ella vuelva a recuperar, a reconocer que puede, porque lo primero que cree es la indefensión aprendida. Ha aprendido que haga lo que haga no puede, pero es volver a creer en ella misma. Se trata de informarle también de los recursos que hay, pues que hay recursos a veces económicos, como una renta activa de inserción, como la ayuda de emergencia para mujeres víctimas de violencia, que están ahí, suficientes. Bueno, todo es mejorable porque duran un periodo de tiempo en el que a veces la mujer no se ha podido recuperar. Por eso, desde el área social vemos que habría que poner también muchos más recursos en lo social, que las subvenciones para violencia deberían ir también a ampliar el ámbito social, porque vemos mucho el acompañamiento policial. Es muy importante que haya recursos para que la mujer se sienta protegida, pero la protección no puede ser solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La protección tiene que ser social. Lo que a nosotros nos hace estar de pie en la vida es que tenemos una red de apoyo que sea familiar, que sea de amigos, que sea de organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son fundamentales en esto. Y bueno, ahí estamos creciendo en esto. También para valorar cuál es su situación y desde ahí ver, bueno, pues necesita primero un apoyo psicológico para poder salir de la crisis, porque muchas veces llegan en una situación de crisis, o necesita una orientación jurídica para ya decidir qué es lo que tiene que hacer y para que reconozca, como le van a explicar muy bien las compañeras asesoras jurídicas, sus derechos. Bueno, ese es nuestro papel. Otra pregunta que le quería hacer, ¿preocupa la violencia de género en la agenda internacional? Bueno, pues sí que está en la agenda internacional. Nos gustaría que estuviera más, pero la verdad es que cuando ya fue el momento fuerte es en 1995 con Beijing. El encuentro, la conferencia mundial de Beijing fue un momento en el que ahí como que se abrió para que los estados se den cuenta de que la desigualdad hay que atajarla desde distintas vías. Tiene que alcanzar todo el proceso vital y todas las áreas vitales de las mujeres, y de las niñas, porque Beijing también habló mucho de las niñas. Las niñas son muchas veces víctimas de violencia y son el germen para que luego... Entonces, en la conferencia se abrió todo un mundo a nivel internacional y ya se tomó cartas en el asunto para crecer las libertades, las opciones. Después de Beijing ha ido habiendo encuentros Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 y este año es Beijing +20, que esto también ha hecho pues que esté en la agenda. Estamos en el 20 aniversario. Y luego me gustaría hablar también de la CEDAW, que es la plataforma, vamos, más que plataforma, es la conferencia para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. La CEDAW este año nos ha hecho a España, al Estado español, un tirón de orejas en el tema de la desigualdad, porque
hay un informe que hacen los estados, los países miembros, pero luego está el informe sombra que hacen las asociaciones que están trabajando este tema, y las Naciones Unidas ha hecho mucho caso a este informe sombra, de que no está todo como quisiéramos. Hay mucho que seguir avanzando, se han dado pasos, pero los expertos de Naciones han visto retrocesos en esta materia en nuestro país en estos últimos 5 años, y esto es muy importante. Y la consecuencia... Solo vamos a añadir que en la actualidad la agenda sobre la que debería girar el mundo son los 17 objetivos que ha propuesto las Naciones Unidas, que han sido aprobados por las Naciones Unidas. En concreto nos afecta muy directamente el objetivo número 5, que es la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las niñas. ¿Vale? No es el único que nos influiría. El objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, volvemos a la prevención, ¿vale? Equitativa y de calidad para todos, y que se permita el aprendizaje a lo largo de toda la vida para los seres humanos. Y el objetivo número 16 es promover sociedades pacíficas. Eso incide también directamente con lo que estamos hablando desde el principio. Sociedades que sean inclusivas y no exclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia, forma parte también de ese objetivo. Y conseguir instituciones eficaces. En definitiva, probablemente lo que todos estamos deseando en términos de agenda internacional. Ahora le toca a cada gobierno decidir si los quiere cumplir o no. Otro tema importante, ¿qué consecuencias tiene para la salud la violencia de género? Bueno, pues podemos decir que tiene muchas consecuencias para la salud de las mujeres, salud física y salud psíquica. En cuanto a la salud física, sabemos que pueden tener traumatismos, politraumatismos, que pueden quedar con secuelas pues para caminar, para escuchar, depende cómo haya sido la violencia física. La agresión puede tener muchas secuelas físicas, pero las que seguro que tiene son secuelas psicológicas. Una muy importante y que está además estudiada a nivel internacional es la depresión. La depresión, el estrés postraumático, después de un trauma como ese, sigue con una alerta máxima, el miedo, lo que decíamos antes de la indefensión aprendida, luego puede tener insomnio, dependiendo de cómo haya sido la agresión, puede tener ya para siempre una anorexia nerviosa o bulimia, puede tener distintos síntomas que a veces son muy sutiles y muy pequeños, como el estar asustada, estar en alerta permanente. Luego sabemos que hay una incidencia de abortos, una incidencia de muerte fetal, a veces provocados, pero también problemas ginecológicos, a veces que se le transmite enfermedades de transmisión sexual, y el VIH, cosa de la que se habla muy poco, porque tuvo un boom allá por los años 90, pero sigue estando ahí, y me gustaría desde aquí hacer una llamada a la prevención y al autocuidado de las mujeres sobre esta situación de transmisión, pero también a toda la sociedad a que sigamos cuidando, hablando de estos temas, protegiéndonos. ¿A qué mito nos enfrentamos habitualmente en esta materia? Bueno, ya han salido dos en la mesa, uno es el del perfil, otro es el del amor romántico, y quizás uno que sale de manera... La media naranja. Efectivamente. Mi media naranja. Sí. Mi media naranja no lo he encontrado todavía, no lo encontraré, ¿no? Efectivamente, porque somos todos, si puede ser naranjas completas. Media naranja, todavía estamos con eso, entras en internet y te invaden de mitos. Y entre ellos está el de un supuesto número elevado de denuncias falsas, ¿vale? Entonces quizás es el único que no ha salido ahora mismo en la mesa y que me interesaría aclarar. La Fiscalía ya en el 2014 dijo que el número de denuncias falsas ha sido 0,01%. Entonces, yo quisiera pensar que quien manifiesta o quien habla de un número de denuncias falsas importantes en estos casos de violencia de género, una de dos: o está muy mal informado o informada,
o quiere menospreciar la realidad que está de fondo. Lo cierto es que nos hemos enfrentado toda la vida a denuncias falsas por robo o por problemas de accidentes de tráfico, y eso no ha sido un inconveniente para seguir luchando contra este tipo de delitos, y ahora resulta que hay un 0,01 de denuncias falsas en el caso nuestro, que es como decir nada, y magnificamos, pretendemos inflar y magnificar el dato. Solo puede haber una intención de menospreciar un problema grave como este detrás, ¿vale? Hay porcentajes más altos de denuncia falsa en cualquier otro delito de los que están en el Código Penal. ¿Qué recomendaciones para, ya estamos finalizando, básicas se le daría a una mujer que puede que esté sufriendo violencia de género en estos momentos y no lo sepa ella porque no reconoce esas pistas? Que hable, que lo comparta lo que le está pasando con su red de apoyo, si es que la tiene, y si no, que busque la red de apoyo, que acuda al médico, que le hable de lo que le está pasando y de las consecuencias en la salud, que también está ahí la fibromialgia, los intentos de suicidio y otras consecuencias sociales que son el aislamiento. Bueno, que hable de ello y que pida ayuda, que no se quede sola con eso de que los trapos sucios se lavan en casa, y un lugar al donde puede ir de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, es a nuestro servicio, que está en Sor Brígida Castellón, número 1, en Vegueta, al lado de la Plaza de Santo Domingo. Que acuda a nuestra asociación o a otras asociaciones. Nosotras somos a nivel insular, por eso lo digo, sí, pero hay otras asociaciones, que acuda a los servicios sociales y que desde ahí camine. Sí, porque la búsqueda de información es básica. Es importante que las mujeres sepan que cuando van a solicitar información a cualquier oficina de la mujer, toda la información que nos dé es absolutamente confidencial. Nadie la va a animar a que tome una decisión que ella no quiera. Entonces, el punto de partida es que tenga información social, que tenga el apoyo psicológico que en ese momento necesite, si está en crisis, y si no, no. Y a nivel jurídico, que básicamente es lo que venimos a trabajar desde el servicio de atención inmediata, también depende en qué punto esté la señora, si ha puesto la denuncia o si no la ha puesto, pero se le explicaría qué hechos son denunciables, qué hechos no son denunciables, la posibilidad de denunciar o no como un acto libre que ella tiene, y en caso de que decida denunciar, pues la importancia de concretar con claridad los hechos que viene sufriendo. A veces por pudor, por dolor, no se explica ni se manifiesta lo que nos está pasando, con lo cual muchas veces te dicen, no, es que me dice de todo, pero eso no lo podemos denunciar. ¿Qué es de todo? Tenemos que, con todo el respeto del mundo a quien nos esté escuchando, usted me disculpa, pero me llama, efectivamente, ¿no? O me hace esto y no pasa nada, porque es realidad y estamos allí para atenderla, ¿no? Entonces, si ha habido testigos o no ha habido testigos, pues resaltárselo, ayudarla a aclarar cuál es la situación en ese sentido, quién estaba, quién no estaba, si llamó, si no llamó, la posibilidad de que acuda al centro de salud en caso de que se tenga un estado de ansiedad o efectivamente, o si le pasa algo. La importancia de darle la información de que puede disponer de un abogado desde el momento en que llega a la comisaría, puede solicitar abogado del turno de oficio, y desde la misma comisaría debe llamar al colegio para que se le atribuya, se le asigne un compañero que la pueda atender. También le ofrecemos el acompañamiento en caso de que haya denunciado el día del juicio, y la ayudamos también pues con otro tipo de preguntas que suelen pivotar alrededor de esta, ¿no? ¿Me divorcio, no me divorcio? ¿Qué pasa con los niños? Es importante también decir en este punto, aunque sea por encima, que los menores son víctimas, no son testigos de la violencia de género. Son víctimas también visibles. Son víctimas, efectivamente, que quizás no se les ha dado la importancia a lo largo de nuestra historia que le teníamos que haber dado. El hecho de que, si estamos en una guerra, el hecho de que un misil no me entre a mí por la puerta no quiere decir que yo no sea víctima de una guerra. No soy testigo de la guerra y el niño no lo es. Y bueno, con todo intentamos darle las alternativas que tengamos a nuestra disposición para poder acompañarla en este proceso. Al hilo de lo que dice Esther, cuando la mujer acude al centro de salud es muy importante que ella ahí puede contar al médico
que lo que le está ocurriendo es por la violencia que está viviendo en la casa, y ahí puede pedir un parte de lesiones, porque eso va a ser algo que puede presentar en el juzgado, ¿eh? Eso. Y luego no quiero olvidar el tema de la prevención, la importancia de la coeducación, ¿eh? La coeducación en igualdad, la educación en emocional, afectivo, sexual, para que es más importante eso que saber que la Revolución Francesa fue en 1780 y tantos, que todo esto. Luego, la importancia de lo cultural, la publicidad, lo que está haciendo la publicidad en las cabezas de los adolescentes que todavía están formando sus valores, de que yo quiero ser como eso que me dice la publicidad. Esto está haciendo, prevenir con educación, con formación inicial en las escuelas. Desde el jardín infantil hay que educar en la igualdad, seguir en la EGB, continuar, el profesorado, todos los agentes sociales, tener una formación, porque como decía Esther, es transversal. Ocurre en todos los ámbitos. No hemos hablado del acoso laboral, eso también puede ser violencia, el acoso sexual en el trabajo. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar en este tema, ¿verdad, María? Y todos desde casa podemos hacer pequeñas cosas. Ahora vienen fechas muy especiales, quizás los regalos sexistas no son los más adecuados, los de no violencia o los no violentos, y tener esas cositas en cuenta pues es importante. Para ir finalizando, Esther, ¿alguna novedad legal destacable que señalar? Bueno, hay varias. Quizás sí comentar que se ha incorporado al Código Penal el hecho de que se manipule el dispositivo técnico que utilizan, o sea, que se les pone a los que tienen condena por violencia de género, pues manipular el dispositivo, la tobillera, la pulsera, pues forma parte del delito de quebrantamiento de condena. Se ha introducido el matrimonio forzoso. Eso también es muy importante. Y el acecho era algo que las mujeres venían diciendo, bueno, y si me sigue a todas horas, si me llama 20 veces al día, si lo tengo esperando cuando salgo del trabajo, cuando entro, y ahora, bueno, pues se ha incorporado al Código Penal también. Y bueno, se ha introducido el género como factor entre los delitos de odio que ya estaban en el Código Penal. Esos serían algunos de los destacables. Pues entonces, interesante el tema que hemos abordado hoy. Recordar también que la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación está aquí al ladito, en la calle Mate Gaminde. Mate Gaminde 38, primero G, y el número de teléfono es el 928 23 30 39. Muy bien, pues nada, pues agradecer la presencia de ambas hoy aquí en el programa de los desayunos de Canal 13 Digital. Dar las gracias a Mari Carmen García, trabajadora social, y también a María Esther Perdomo, abogada, abogada por un lado y trabajadora social por otro lado, de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Muy buenos días, Gran Canaria.